Esto es Cohabitat, un podcast para conversar. Conservar. Un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos entender mejor la importancia de la biodiversidad para así poder convivir con ella. Hace mucho que no grabo, así que van a ver que quizás estoy oxidada. Seguramente si me están escuchando en Spotify van a estar escuchando, pero también podrían ir a buscarme a YouTube en @coniwi, en mi canal que es Coniwi, y van a poder verme a mí y a mis invitadas que aquí están. Hoy vamos a contestar la pregunta de qué pasaría si se extinguieran los reptiles. Y hoy tenemos a dos herpetólogas. Ellas son Lina Moreno y Candela Victorel. Y ambas trabajan en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, el INIBIOMA. Lina es investigadora adjunta y Cande es becaria doctoral con ISET. Lina estudia las adaptaciones a los climas fríos, cómo viven las especies que lo habitan. Es investigadora adjunta, como ya dije, y lidera un proyecto que estudia cómo las especies de lagartijas patagónicas aprovechan los recursos térmicos del ambiente. Bueno, para poder sobrevivir, obviamente, exitosamente en estos climas muy fríos. Además, esto es muy interesante, es parte de R-Ladies, una organización que promueve la diversidad de géneros en la comunidad de R, o R, que es este programa o lenguaje de programación que, bueno, yo necesito unas clases de Lina después, que tanto se usa en ecología. Y bueno, además me contó que tiene, yo le pedí que se presente, me contó que tiene una curiosidad por la vida en general y los reptiles en particular. Hola Lina, ¿cómo estás? Ahora sí te puedo saludar. Hola, Connie, ¿qué decís? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Bueno, ahora vamos a contar cómo nos conocimos. Y también estamos con Cande, que ella es marplatense, como primer adjetivo es que es marplatense. Empezó a trabajar con mamíferos marinos primero, después trabajó con aves y ahora está con los reptiles. También le gusta el trabajo de campo y conocer lugares nuevos. Ahora también se mudó a Bariloche hace unos años, tengo entendido, y le gusta pasar el tiempo al aire libre y, bueno, ir al lago de la montaña. Y bueno, como dijimos, ella es becaria doctoral. ¿Cómo estás, Cande? Buenas, Connie, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bueno, nada, un placer. Bueno, ya que estamos, vamos a comentar un poquito. Nosotras nos cruzamos en una estación biológica en Patagonia, en Santa Cruz, un lugar increíble que ahora está en manos de la Fundación Macatoviano, ahora se llama así. Y bueno, ellas estaban de campaña y estaban trabajando con lagartijas patagónicas, que ahora vamos a charlar un poquito más adelante bien de qué se trata este trabajo. Pero primero vamos a contestar unas preguntas que me mandaron a mi Instagram, ¿les parece? Dale. Que en mi Vale. Instagram, dale, @coniwi, pedí que me manden algunas preguntitas sobre reptiles. Hubo alguna confusión con anfibios y esto me interesa charlarlo, porque la herpetología incluye las dos cosas, ¿no? Anfibios y reptiles. ¿Y por qué están agrupados? Además de que la gente los confunde, eso lo hace más confuso. Te recomiendo una peli muy buena que es Vecinos Invasores y la tortuga se molesta mucho porque le dicen anfibio. Eh, Ay, sí. hay justo unos segunditos de la peli que son muy buenos para nosotros. Eh, Para los nerds. Nada, son bichitos que comparten bastantes características, no tienen pelos, no tienen plumas. Se diferencian en que los anfibios tienen la piel desnuda, digamos, o sea, no tienen ninguna protección, los reptiles tienen escamas. Los dos grupos dependen de la temperatura externa para regular su temperatura corporal. Nosotros, los mamíferos y las aves, tenemos la capacidad de producir calor a partir del metabolismo, de los procesos que ocurren adentro de nuestro cuerpo, mientras que los reptiles y los anfibios ahora se sabe que también tienen esa capacidad, pero en mucho menor grado que la nuestra. Dependen Ujú. sí o sí de las temperaturas externas y después tienen estrategias para poder ajustar su temperatura corporal. Así que bueno, como comparten varias de esas características, además de algunas cuestiones anatómicas también, Ujú. están agrupaditos. Bien. No es un grupo como los mamíferos que todos descienden de un mismo ancestro, es un grupo
que está junto por las características actuales y no por su origen. Y de hecho nuestro grupo de investigación, si bien nosotras trabajamos con el lado de las lagartijas y un par de gente más, está Félix, está Martín, también tenemos un parte del grupo que trabaja en anfibios. Está Marce Bonino, está Gaby Perotti y los chicos becarios también. Así que trabajamos las dos líneas. Ay, qué divertido. Me encanta. Y también preguntaron, ya que hablamos de las diferencias entre ellos, ¿por qué tienen escamas? ¿Para qué sirven las escamas? ¿Como protección? ¿Sería? ¿Querés contar la voz? No Bueno, sé qué las escamas, a ver, son una protección porque estos animales en general viven en ambientes áridos principalmente y los protegen sobre todo de la desecación producto del ambiente. Esa es su principal función. También de heridas, de otras cosas, pero lo principal es la protección de la pérdida de agua. Son como más resistentes, no solo al ambiente, digamos, al clima, sino también a las condiciones como más duras, más rasposas, no sé. Sí. Pero bueno, también se han diversificado un montón estos bichos. Bueno, justamente, perdón, una de las cosas que los diferencian de los anfibios es que los anfibios se llaman así porque tienen una doble vida, entonces todavía dependen del agua, al tener esa piel desnuda, todavía dependen del agua en determinados estadios y momentos de su vida, mientras que los reptiles necesitan agua como todo ser vivo para vivir, pero pueden vivir alejados de un cuerpo de agua. Ahora me surgen más preguntas. Yo no quiero que esto sea tan largo. Porque también pienso como en ambientes tan extremos como trabajan ustedes en la estepa patagónica. ¿Los bichos de dónde sacan agua? ¿De los microclimas que hay en las plantas? O de, no sé. Sí, muchas veces de las gotitas de agua que quedan por el rocío de la mañana, porque si bien por ahí no tenés un charco de agua, por ejemplo en la meseta, cuando nosotros íbamos a muestrear, cuando salís bien tempranito a la mañana, igual hay rocío que cayó a la noche y queda sobre las gotitas de las plantas y muchas veces toman de esos lugares, en los climas así áridos. También se ha visto que se acercan a los cuerpos de agua, a tomar agua de los cuerpos de agua cuando hay. Qué loco. Me preguntaron qué hacen en invierno y yo antes les anticipé esta pregunta y me dijeron, salimos a esquiar. Pero ¿qué hacen las lagartijas o los reptiles en invierno? Yo creo que esta pregunta es teniendo en cuenta que dependen tanto de la temperatura, ¿no? Externa y del sol. Salen a esquiar también. No, bueno, como dijo Lee hoy, dependen de la temperatura. Por ende, cuando hace mucho frío en invierno, o sea, es difícil pensar que hay tantas lagartijas en la Patagonia. A mí me sorprendió un montón cuando me vine a vivir acá, que yo no venía estudiando los reptiles en mi estudio de grado. Entonces, nada, uno se imagina, depende de la temperatura, y bueno, en el norte, Caribe, va a haber mucho más. Sin embargo, las lagartijas Liolaemus están muy diversificadas acá en Patagonia, hay un montón de especies y están muy adaptadas al clima frío. Y en invierno tienen que refugiarse, obviamente tienen que buscar refugios térmicos porque si no se congelan. Así que ocurre un proceso similar a lo que es la hibernación, que vemos, por ejemplo, en osos polares, pero en el caso de reptiles y anfibios se llama brumación. El concepto es un poco distinto porque en lo que cambia es que tienen la capacidad de que si hay un día muy soleado o hay algunos periodos en la etapa invernal que es buena, igual ellos pueden salir. En cambio, por ejemplo, en la hibernación los osos polares vemos que hay mucho tiempo en el que están o sea, que no se mueven ni nada. Estos bajan mucho el metabolismo, pero pueden volver, si hay buenos días, a activarse. Y bueno, ¿y dónde lo pasan? Por lo general, cuevas súper abajo en la tierra, se meten un montón de metros para abajo y buscan lo que llamamos nosotros refugios térmicos. O sea, lugares donde hay condiciones donde la temperatura no llega a cero, que es baja, pero igual les permite tener el metabolismo basal, grietas muy profundas, no sé qué otra cosa. Sí, y más que nada temperaturas lo más homogéneas posibles. Todavía acá en Argentina no hemos estudiado qué es lo que pasa con las cuevas, eso es algo súper interesante, pero también muy difícil porque
o sea, es difícil encontrar las cuevas y es difícil meterle un sensor al bicho, pobrecito, para que pase todo el invierno ahí. Pero sí se ha hecho en algunas otras zonas donde ven que la temperatura es muy homogénea en las cuevas donde pasan el invierno los animales. Y después, bueno, hay unos herpetólogos que son como nuestros ídolos herpetológicos, digamos, como la base de lo que estudiamos cuando empezamos a estudiar herpetología. Y ellos hicieron un estudio en Australia, se pasaron un par de inviernos, o sea, un par de temporadas completas acampando en medio del desierto, con lo lindo que es el desierto australiano, y lo frío que es. Sí. Y creo que fue ahí que vieron que los bichos cada X tiempo salían, o sea, durante el invierno, como que reactivan su metabolismo y se asoman a ver tipo qué onda, se asolean un poco y después se vuelven a meter. Y la incógnita estaba en que si eso es una recarga de energía como para seguir tirando o si es simplemente, bueno, a ver si ya la temperatura está mejor como para que yo pueda salir a comer. Qué loco. No tipo una sabemos batería solar ahí que hay que recargar. Yo voy por esa, sí, yo creo que es Ok. una recarga. Ok, bueno, buena teoría. Bueno, acá viene la pregunta que les deben hacer todos los días, más o menos, cada vez que dicen que trabajan con reptiles. ¿Y por qué sueltan la cola? Pero tengo entendido que no son todas las especies, obviamente, porque un lagarto... Bueno, mentira, sí, el lagarto vero también. Así que no Sí, sé. lagarto vero también. Bueno, obviamente Pero las serpientes o sea, no. el lagarto vero sí, pero no todas las especies sueltan la cola. Eso es cierto. La sueltan porque pueden, porque son fuertes. Porque si pudiésemos todos soltar. Claro. No, principal motivo y también el más, o sea, por lo que lo hacen es para evitar ser predados. Sí. Porque pueden, ¿y por qué pueden? Porque tienen en la cola varias vértebras que tienen un plano de corte y todos los paquetes musculares están adaptados a ese plano de corte para que cuando cortan no se desangren, obviamente, porque si no sería contraadaptativo. Sí. Entonces les permite que cuando, por ejemplo, un ave rapaz lo quiere agarrar, sueltan la cola y la cola se sigue moviendo porque sigue teniendo nervios, entonces distrae al depredador y ellos pueden huir. Digamos que es más barato perder la cola que perder la vida. Claro. Entonces, bueno, pierdo la cola. Y lo bueno es que después les vuelve a crecer. Eso es súper interesante. Aparte de que la pierden, la regeneran. Tremendo. Yo me estaba riendo, perdón, porque me acordé cuando me pasó, o sea, yo sabiendo esto, una vez había un gecko en mi casa, adentro, y yo ya sabía que podía soltar la cola, pero en el momento no sé por qué lo quise agarrar. Y obviamente soltó la cola y yo me quedé en shock porque vi la cola moviéndose y fue como ¡guau! Y, o sea, tuvo total efecto. Funcionó Funciona, perfecto. Exacto, y después no lo quise agarrar más y fue como, bueno, anda. Porque además eso, como parece tan... La parte más fácil de querer agarrar es la cola, pero bueno. Sí. Y tienen varios planos de corte, o sea, pueden cortar la cola más de una vez, siempre y cuando la primera vez no haya sido la que está más cerca, digamos, de su cuerpo, Claro. porque esos planos, digamos, están a lo largo de la cola. Si cortó el primero, ya perdió Claro. la chance, digamos. Porque cuando regenera, no regenera hueso, no regenera dentro de Ah, las vértebras, regenera cartílago. o sea que cuando ves una que perdió la cola, te das cuenta, O generalmente. sea, es como las vidas del gato. Sí. Van perdiendo, o sea, depende de cuánta cola perdió, cuántas vidas perdió en esa. Sí. Claro. Pero Mira, sí hay se que ve. empezar a hablar de Se eso. nota como más lisa. Sí. Vuelven a tener escamitas, pero son un poquito distintas. O sea, Ah. si a veces se nota mucho cuando ya está hace un tiempo regenerada, con ojo igual te das cuenta. Sí, Sí. sí, y no tienen el mismo color en general que el resto de la cola de donde vienen, hasta que pasan muchos años. Después de varios años sí es difícil distinguirla. Pero en general es como que vos notás que es distinta. Por eso el primer consejo cuando me preguntan cómo agarrar una lagartija es no la agarren de la cola, porque les estás quitando probabilidades de sobrevivir. Total. Sí, sí. Y las liolaemus, que son este género que me decían que en Patagonia hay tantas, yo creo que he escuchado hasta chistes muy nerds de la cantidad de especies de liolaemus que hay y que nunca podés saber bien cuál es. ¿Ellas también pierden la cola
este Sí, género? Sí, Ah, ok. sí, No sabía. todo el género. Ok. Sí. Bueno, así rápidamente para pasar a lo siguiente, me preguntaron sobre los parásitos. Yo sé que ustedes no trabajan específicamente en parásitos, pero era un grupo de investigación en parásitos justamente quien me preguntaba de esto. Y he escuchado algo de que hay garrapatas, las serpientes pueden tener garrapatas, por ejemplo, Sí, ¿no? de hecho, si estuvieron viendo el podcast del fondo del mar, también tienen parásitos externos, muchos bichos que viven en el fondo del mar. Y Tremendo. bueno, los reptiles también tienen muchos. De hecho, este último viaje de campo nos asombramos la cantidad que podían tener. Son garrapatas chiquititas, no te sabría decir si son las mismas que nos pueden infectar a nosotros o no. Mm. Pero pareciera que sí, porque se nos han prendido. Sí. Ah, Así que, Mínimo vimos 2 clases, porque sí. veíamos unas blancas y unas rojas, así que ok. para los chicos de Parásitos que preguntaron, bienvenidos a A contestarnos. contestarnos a nosotros, tenemos guardadas algunas. Y también, bueno, aparte de tener las externas, también se sabe que pueden tener internos, ¿no? Hay otro tipo de parásitos Sí, intestinales. los gusanos intestinales, esos también se sabe que tienen. Claro, y después externamente tienen también un tipo de ácaros que en general son rojos o naranjitas muy pequeños, que son muy comunes. Yo los he visto, creo que en toda Argentina, bichos con esos parásitos. Wow. O Son sea, como las entre las... garrapatas, pero otra versión. Sí, Lo que sí. sí vimos es que se les ponen siempre cerca de las orejitas, cerca de la De la cloaca, cloaca. como en los pliegues, ¿no? Sí, En las axilas. como en todos Como los... hacen Sí. nosotros. Como Ay, qué impresión que... todo parásito que se sí, precie. son tan exitosos los parásitos, están en todos lados. Vamos a hacer un episodio de parásitos un día. Pero en esto, o sea, se le meten como entre las escamas, supongo, porque la escama en teoría como que no la Sí, pueden... tenés ¿o no? un pliegue, un pedacito de piel entre una escama y la otra, y lo que hacen es meterse justo ahí es donde se prenden, porque es lo que está irrigado. O sea, el Sí. parásito externo depende, ya me corregirá la gente de San Juan, pero depende de poder chupar la sangre del reptil, entonces necesitan estar en esa conexión. Por eso suelen enganchar acá en el borde del Sí, ojo, Ah. como en el pliegue, digamos, del párpado. Y también en estos lugares donde al tener flexibilidad la piel, te queda más hueco entre una escama y la otra. Lo mismo que las arrugas nuestras de las articulaciones, en esas arruguitas las lagartijas no tienen escama, entonces ahí es donde aprovechan para meterse. Tal cual, sí. Qué impresión. ¿Saben cuántas especies hay en la Patagonia? ¡Cuac! De Muchas. Y el género Leolaemus tiene actualmente como más de 290 especies. Y del Bien. género, En toda su distribución. en toda su distribución, que va como desde Perú hasta el sur de Argentina. Y va desde la cordillera hasta el mar. O sea, abarca Wow. muy grande distribución. Y no puedo tirar un número exacto, pero Pero una yo te diría buena que cantidad. estamos entre 60 y 100 contando los Leolemus, los Fimaturus, que los Fimaturus son los lagartos de las rocas o lagartos de cola espinosa. Hay otro género que es bastante común bueno, si nosotros lo vemos mucho, que son los Diplolemus, que son unos lagartos cabezones. Acá en Patagonia les decimos matuasto. Matuasto. En el Sí. norte le dicen matuasto a los gecos a veces, entonces se confunde. Pero es un lagartito cabezón y muy, muy como corpulento, morrudo. claro. Que bueno, se ve en general siempre asociado a una roca. Y después, bueno, hay muchos gecos. Hay 2 o 3 especies de gecos que están acá en Patagonia también. Así que es un número lindo. Y como tenemos colegas que siguen describiendo especies, va a seguir aumentando. Taxónomos, sí. hay que valorar el trabajo de los taxónomos también. Ya que estamos, ¿tienen especie favorita? Así la gente lo puede buscar o podemos poner una imagen después. Y yo creo que actualmente, porque trabajo con esa especie, mi especie favorita es Leolaemus silvane de la meseta del lago Buenos Aires, porque es de las que más contacto tuve y es una especie que es turquesa cuando está con color, con buena temperatura, y tiene unas escamas re particulares que quedan como pelitos levantadas. Así que bueno, yo creo que voy a poner esa como mi favorita.
Cande, como buena marplatense, tiene su lado glamoroso, cosa que uno acá en Bariloche por ahí va perdiendo, así que tiene lógica que elija una tan Tipo colorida. teatro de revista. Pero sí, yo comparto, a mí me encantan los silbanes, la verdad que son de los Liolaemus, creo que el bicho más lindo que he visto, o que a mí más me llama la atención porque es una cuestión de gusto. Ujú. Pero después yo voy por los diplolemus, por los matuastos, porque son bichos re particulares, tienen mucho carácter y la verdad que son una incógnita para mí que están ahí colgados de la listita de cosas para conocer. Siempre me Un poco más. imagino que es como a uno le gustan o los más carismáticos o los más como desconocidos, viste, que tienen algún rebusque, Sí, 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 Sí. los del totalmente. fondo del tarro, sí. Esto me quedó colgado en realidad con lo de la colita, que me preguntaran sobre los depredadores, cuáles pueden ser. Bueno, en general tienen depredadores que son visuales, como las aves. Hay varias rapaces bueno, y otras aves que no calificaríamos como rapaces, pero que también comen lagartijas, como los gauchos Ujú, o los teros, por ejemplo. ujú. Y después tenés serpientes, zorros, e incluso en especies más chiquitas pueden ser arañas y algún otro tipo de Incluso otras artrópodos. lagartijas. Y otras Los lagartijas. diplolemus, los matuastos, comen otras lagartijas. Y mismo canibalismo Sí, entre las mismas Guau. lagartijas se comen, tristemente. Cuando son más chiquititas, digamos. sí. Sí, Ok, Sí, ok. sí, pero incluso hay cosas que son llamativas ahí con el tema del canibalismo. Ok, ok, ok. ¿A qué han visto No, llamativo? por ahí, bueno, a ver, que las madres se coman a las crías es algo que suele Ajá, pasar. ajá. En el caso de las lagartijas, en general no puedes saber si son sus crías, porque tendrías Sí. que ponerte a hacer genética y qué sé yo. A veces lo podés deducir, a veces no. Pero sí comen dentro de la misma especie, pueden comerse unos a otros. Wow, sí. genial. Pero bueno, lo que sí sabemos es que las aves y las serpientes son los mayores depredadores. Y de hecho nosotros estamos por sacar una nota de una ave de Patagonia, de un aguilucho ñanco, que Ah, se encontraron 7 restos de lagartijas adentro de un espécimen que cayó muerto en la wow. ruta, por lo cual vemos que la presión de selección es bastante grande por las aves. Sí. Así que, Sí, sí, sí. Sí, Tremendo. y bueno, después otro de los proyectos que hay dentro del grupo, que lo lidera Félix, que es el jefe del grupo, y lo está llevando a cabo también Martín con su doctorado, tiene que ver con el impacto de la depredación, pero bueno, ahí nos enfocamos netamente en los depredadores aéreos Ujú. y sí Sí, vemos cómo responden ellos. bueno, genial. Vamos a estar atentos entonces a los resultados. Y a los papers. Después, si tienen algo, un paper para compartirlo, podemos agregar a los links. ¿Vale? Genial. Ahora vamos a hablar sobre qué pasaría si se extinguieran las lagartijas patagónicas, vamos a decir, pero antes Lina me comentaba que en realidad podríamos extrapolar algunas cosas a todos los reptiles, pero si quieren vamos con las teorías que me mandaron, que son bastante específicas, me parece, de las lagartijas patagónicas. Hay una que es que hay una lagartija introducida de Asia, pobre Asia, siempre le... pero COVID. que trae un virus mortal esa lagartija, entonces bueno, ahí empieza a desparramar el virus. Es como un COVID de lagartijas. Y bueno, también hay otra que es por ahí un poco más loca, siempre hay algunas más locas, que es que tapamos el sol para bajar las temperaturas y no pueden calentarse. Pero bueno, esto yo creo que ya afectaría a muchísimos organismos, o sea, a todos los organismos, entonces ya ahí no la veo tan bien. Pero mi favorita es una que tengo acá que dice que las lagartijas dependían de un tipo específico de líquenes, de una especie de líquenes para
para mimetizarse con el líquen, que, bueno, vemos que el ambiente es full líquenes, ¿no? Sí. Sí. Y que, bueno, un cambio microclimático hace que estos líquenes empiecen a tener otro color o que empiecen a morir, y ahí ya no tienen este camuflaje, entonces son mucho más fáciles de predar. Que es más o menos algo también de la teoría de las mariposas De nocturnas, las ¿no? Que polillitas, sí, sí, esas. sí. Es muy buena, es muy Sí, buena. es muy Me buena. La gustó. verdad me gustó. Bien ahí, bien ¿Vieron? pensado. ¿Vieron? Está buena. Lo que sí, bueno, también es verdad que las especies con las que ustedes trabajan tienen diferentes colores y diferentes tipos de. Supongo que se mimetizarán con diferentes ambientes. Igual, una observación de todos los viajes de campo es que los líquenes de los lugares que vamos tienen los mismos colores que las lagartijas. Oh. Sí, o viceversa. Sí, o viceversa, sí. Pero es muy llamativo. Es una buena correlación. Sí, 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 la verdad que bien. No sé si será por las fotos que subí o esta persona fue a la meseta, no estoy segura. Bueno, la Pero meseta re. O en por cualquier eso, lado. En realidad, bueno, si es alguien que observa la naturaleza, se habrá dado cuenta. qué bien. Tengo un buen público. Sí, sí, sí. Porque todo me hace acordar a cuando iba caminando por la meseta y de repente pensás que no hay nada y de repente encontrás flores. Ay, estaba tan enardecida. Em, sí, nada, tengo ese recuerdo de caminar por la meseta y pensar que, bueno, obviamente yo ya sabía que había que era un ambiente interesante, pero me seguían sorprendiendo las lagartijas saliendo de donde parece que no hay nada, parece que no hay alimento, y en realidad sí, y terminás observando y también tienen sus insectos para alimentarse, así que es un ambiente re lindo. Pero bueno, volviendo a la teoría de extinción, que me dijeron que esta les gustó, la de los líquenes. Sí. Por lo menos para este ambiente, ¿no? Em, ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué consecuencias habría en ese ambiente para otros bichos? Ay, yo creo que en primer lugar, una extinción tiene, o sea, de cualquier especie en la escala, tiene dos consecuencias. Una para los que son comidos por esa especie y otra para los que los comen. O sea, siempre tenés en la cadena alimentaria, tenés esta cuestión. Si uno de los eslabones desaparece y es un ítem muy importante de la dieta de otros animales, va a traer concatenado una consecuencia. Hacia arriba, hacia los animales que la comen, lo que va a generar es hambre. Entonces, puede tener, por ejemplo, que si hay alguna especie muy especialista que solo se alimenta de esa especie, que a veces ocurre, desaparezca también. Ujú. Y así seguimos hacia arriba. Y por otro lado, puede también derivar a comer otra especie que antes no era de su preferencia, cosa que también ocurre muchas veces. Cuando hay escasez de un recurso, vamos a buscar otro. Si no tenemos Sí. carne, comemos pollo, digamos. Eso por una parte, y por otro lado, hacia abajo, si yo no tengo a nadie que me esté comiendo y de pronto me siento en la gloria, puedo reproducirme más, puedo ocupar más ambientes y demás, y eso puede tener como consecuencia, en el caso de las lagartijas, que muchas veces se alimentan de insectos, por ejemplo, una plaga. Ujú, ujú. ¿Sí? O en el caso de las lagartijas que comen plantas, que no se puedan dispersar, porque muchas veces las lagartijas funcionan como dispersores de determinadas especies Ah, vegetales, porque comen las semillas, después van a otro lado, hacen caca, largan la semilla necesita ese proceso para poder germinar, sí. y entonces hay ahí como una relación entre la lagartija y la planta. Sí, que eso también puede generar un cambio en la estructura del ambiente, ¿no? Porque Ujú. justamente interactúan mucho con el ambiente las lagartijas, ahora vamos a hablar un poco de eso también, y este rol de dispersoras de semilla hace justamente también de que se vaya armando el ambiente. Ujú. Así que yo creo que esas dos cosas pueden llegar a ser una consecuencia de que desaparezcan. ¿Y en Patagonia suele pasar esto también que comen frutos? Sí. Sí, mucho. El género Fimaturus, que es el género hermano de Liolaemus, hablamos de estas lagartijas, que muchas son de acá, son de Patagonia, la Sí, el norte. mayoría, y son estas especies que se aplanan mucho, usan mucho la roca, se aplanan, y son herbívoras. Son 100% 100% herbívoros. herbívoras, y Ah, se sabe que cumplen este rol de dispersoras de semilla. Sería súper interesante estudiar algo acá en Patagonia, pero sí.
Qué loco, no sabía. Yo Y me dentro de los imaginaba... Neolemus Sí. también hay especies que son, tenés todo el gradiente, ¿no? Desde insectívoros netamente hasta herbívoros 100%, o nunca es 100%, porque hemos visto que muchas veces las herbívoras también pueden comer algún insecto por ahí. Sí, sí. Pero sí hay muchas especies, sobre todo en climas fríos, donde no tenés tanto recurso alimenticio de insectos. Bueno, ha habido como una desviación ahí en la evolución hacia la herbivoría. Una desviación. Sí, yo me imaginaba que se dispersaban las semillas mucho más por viento y claro, no había pensado que están ahí estos bichos ahí que están re cerca del suelo y las plantas también están cerca del suelo, o sea, florecen y fructifican cerca del suelo. Entonces también es como que Sí. tiene lógica. Seguramente el viento tenga Sí, un gran rol, ¿no? Pero es un grano más que aportan y por ahí para especies que particularmente necesitan esto de que pase por el tracto digestivo y demás. Sí, son frutos más ricos que los que en general se dispersan por aire, me contaron. Nunca los comí, pero, Dice. sí, sí. pero sí, o sea, vos tenés algunos frutos específicos que se dispersan por el aire, necesitan determinadas estructuras, y los que son más ricos, que son carnosos, que tienen por ahí más nutrientes, suelen ser comidos por distintos animales. Las lagartijas son comedoras de frutos de calafate, porque lo hemos visto. Ah, como mi De hecho, tatuaje. bueno, Calafate. Ahora lo bueno, puedo mostrar. podrías tener una lagartija ahí buscándolo. Me copa. Este verano vimos Vimos. una especie en particular que es Liolemus fitzingeri, trepada a 2 metros de altura, tratando de Wow. atrapar frutos y otras cosas. Muy bueno. Sí, Qué sí, bien. eso es muy Es la interesante. magia de seguir a las lagartijas, puedes ver qué hacen todo el tiempo. Bueno, ahora ya quiero que me cuenten eso de cómo la siguen. Pero primero, quería que me cuenten, bueno, estas eran teorías inventadas, pero en realidad están amenazados los reptiles o no tanto como otros grupos, o cómo es la cuestión. ¿Cuáles serían las amenazas que tienen estos bichos? Bueno, por un lado se me ocurre mencionar la fragmentación de hábitat, Total. como hablamos y como vamos a hablar un poco ahora después, interaccionan mucho con el ambiente, dependen mucho del ambiente para alimentarse, para eso, pero también térmicamente, Ujú. porque el ambiente les ofrece distintas temperaturas y cuanto más heterogéneo y mejor estado esté el ambiente, más lugares óptimos para obtener sus temperaturas van a tener. Cuando un ambiente está degradado, fragmentado, le quita oportunidades. Entonces, obviamente, hace que estas especies muchas veces reduzcan su distribución hasta incluso que puedan extinguirse. Sí, la antropización también en la construcción o el avance de las ciudades, Mm. también es como que las pone en jaque, porque o las lagartijas pasan a habitar en pueblos, que bueno, pasa mucho si anduviste por ahí, no sé, por el sur de Europa, seguramente lo has visto, que las lagartijas van ahí por los muritos esos tan típicos de la zona mediterránea, están todo el Sí, tiempo por ahí, ya se han habituado a las ciudades. sí, Pero hay otras especies que no logran habituarse porque no encuentran sus recursos, no encuentran sus espacios térmicos, como contaba Cande. Entonces, bueno, se van retrayendo y en algún mm, punto empieza a disminuir la población, porque si vos no tenés suficiente recurso para toda la población, bueno, se van muriendo algunos de hambre, los más débiles, y así, y te total, falta sí. reproducción y un montón de cosas. Eh, y por otro lado, bueno, los cambios de uso de la tierra también, obviamente, que producen el mismo efecto, también el impacto de la desertificación, cuando vos haces que un ambiente sea muy homogéneo, también te produce esa cosa de que vos no tenés recursos suficientes, diversidad de recursos para poder utilizarlos y alimentarte. Y después había otra cosa que era Y importante, calentamiento bueno, global, que no se puede dejar de mencionar, más cuando sí. son bichos que dependen de la temperatura, y genera un poco de controversia, porque hablamos de que son ambientes fríos y que necesitan temperatura, y vos decís, bueno, calentamiento global le viene como anillo al Son dedo, ellos, ¿no? sí. Porque a veces aumentan la temperatura, van a estar mejor. Pero bueno, todos los animales tienen un régimen térmico en el cual funcionan bien. La temperatura crítica máxima ronda más o menos en el género entre los 42 y los 44 grados,
las lagartijas de Patagonia no es que están muy cerca de ese margen, entonces tienen como un rango de temperaturas a lo cual podrían seguir, pero ¿qué pasa? Las temperaturas las especies del norte sí por ahí van a estar más comprometidas, y eso puede hacer que muchas especies del norte empiecen a ampliar su rango de distribución hacia el sur, Sí. y ahí todas las que están acá panchas, de repente, competencia por el Sí. ambiente, esa se me ocurre una. Después también, cuando aumentan mucho las temperaturas diarias, los bichos no pueden estar tanto tiempo expuestos, lo cual hace que tengan que estar mucho más tiempo guardados. Y eso les quita tiempo de actividad para reproducirse, para alimentarse. Entonces, esa es otra consecuencia que se sabe que puede tener el cambio climático en estos organismos. No siempre que aumente la temperatura va a ser mejor. Sí, Sí, sí. y por otro lado, hay algo que bueno, se viene estudiando hace bastante tiempo, que como parte de este cambio climático global, que ya estamos viendo las consecuencias, son los eventos extremos. No es que todos los años tenemos un aumento de temperatura que va siendo cada vez más grande, sino que tenés cada vez más, no sé, riadas por aumento de las lluvias, o tenés estos temporales de viento y demás, que como el que pasó el año pasado en España. Tenés todos estos eventos climáticos que son muy extremos y que por ahí arrasan con una población. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de las lagartijas y de muchos otros vertebrados más pequeños, las poblaciones son chiquitas. Entonces, no es que tenés, no sé, a veces sí tenés especies distribuidas en toda la Patagonia, pero tal vez tenés una especie como, no sé, Silvane, que vive solo en la meseta del lago Buenos Aires, solo ahí. Entonces, qué sé yo, una nevada muy extrema que caiga en noviembre, o en enero, que nos ha pasado. No nevada grande, pero nevisca. Lo que puede hacer es por ahí, qué sé yo, que se mueran, ponerle las crías, y si eso se repite a lo largo de un par de años, bueno, achicás mucho la población, y llega un momento donde la población no se puede recuperar. Entonces, esos impactos puntuales, pero muy masivos, también ponen en riesgo algunas especies, me parece. También supongo que hay especies más sensibles que otras, como decías, esta población tan pequeña, y después tenés las que se adaptan a todo, como lo que nombrabas acá también, acá en Europa, donde estoy viviendo, se ven que acá como que directamente es una medida de conservación, esos muros de piedra que decías, es como que es bueno para la biodiversidad. Yo al principio decía, ¿por qué un muro artificial va a ser bueno? Y en realidad es para conservar a estos bichos, que yo calculo que también ya las especies más sensibles hace rato que ya no están tan presentes, y estas son las que más han podido prosperar, y bueno, también hay que proteger a estas. Así que Bueno, muy de loco. hecho es una técnica de conservación, la generación de montículos de roca que provean no solamente a las lagartijas, sino a otras especies que utilizan los rinconcitos de los roquedales de refugio. Exacto, Es una estrategia básica de conservación. Sí, sí, lo que a mí me sorprendía es que era un muro, o sea, no solamente Sí. el montículo. Pero bueno, Claro. pero sí, es una técnica de hace muchos años que no usan cemento y etc. Sí. Bueno, ahora sí, quiero que me cuenten de su trabajo porque estoy ansiosa y tengo recuerdos, o sea, a medida que ustedes iban hablando me agarran como flashbacks de cosas que yo fui viendo cuando nos conocimos, que salían al campo y de repente volvían con las lagartijas, y yo decía, y las trajeron, y tenían ahí ¿cómo se llaman? Los transmisores pegados, y bueno, y que no se despega, bueno, todas estas cosas, pero no pude ir con ustedes al campo, y tengo ahí como unos recuerdos medio vagos que necesito que me reconstruyan un poco la historia. Porque ustedes en sí lo que hacen todavía no son medidas de conservación, sino que es realmente conocer más a las especies, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fuimos a la meseta en parte de mi proyecto de tesis de doctorado, que un poco el objetivo general es ver las estrategias comportamentales que usan las lagartijas para justamente sortear estos climas duros que vemos acá en Patagonia, pero no solo en Patagonia. Nosotros trabajamos en un gradiente altitudinal y latitudinal, o sea, doble gradiente. Ambos gradientes un poco generan las mismas variaciones, exacto. O sea, a medida que subimos en altura y a medida que aumentamos la latitud, aumentan las temperaturas, disminuyen las temperaturas, aumentan las fluctuaciones térmicas.
La estacionalidad, o sea, tenemos marcadas mucho las estaciones de invierno y de verano, y también la amplitud térmica, o sea, la variación en el día. En Patagonia se ve mucho, uno puede tener un día muy lindo de arriba de los 25 grados, pero de noche llegas a los 0 grados. Entonces, eso también es algo que a estas especies que dependen de la temperatura les dificulta un montón. Entonces, un poco el objetivo es ver cómo con el comportamiento termorregulatorio pueden amortiguar el efecto de los cambios ambientales. Ese es un poco el esquema general. Y nosotros trabajamos como a 2 escalas, a nivel de pares de especies en un mismo lugar, por eso trabajamos en la meseta y trabajamos con las 2 especies que están ahí, bueno, con 2 de las especies que están ahí, con 2 Leolaemus, con Silvana y Archeophorus, y son siempre en los pares de especies buscamos que usen el ambiente de manera distinta, para ver cómo el uso del ambiente afecta o cómo utilizan el ambiente para compensar estos climas. Entonces, por ejemplo, en la meseta tenemos a Silvana, que usa mucho roca, y Archeophorus, que es más generalista, que usa también mucho la parte de la arena, del pasto, de los arbustos y demás. Y bueno, ¿querés contar un poco qué hacemos? Estás muy bien. Bueno, ¿y qué hacemos? O sea, le ponemos transmisores a las lagartijas, así que nuestro día de campo, por empezar, algo está bueno para mencionar. Cada campaña, o sea, cada lugar a donde vamos es un viaje que más o menos nos lleva entre 10 y 15 días de logística. Y mínimo necesitamos 4 personas. Así que implica bastante dinero también, así que eso es algo que está difícil acá, ya no sé si ya lo has hablado en otro podcast, pero bueno, implica que consigamos subsidios y demás porque es un gasto importante. Ir 10, 15 días al campo y llevar todo lo que se necesita y para 4 personas mínimo. Hay que tener financiamiento, digamos que no es parte del sueldo normal que tienen ustedes, sino que tienen que aplicar a financiamiento para eso. Eso está bueno explicarlo también. Muchas veces sí. El sueldo también se va en las campañas. Bueno, sí, pero no era el destino, digamos, original. No debería. Sí. No debería y la idea es que eso no pase, pero bueno, en general siempre hay un aporte. Sí, para este proyecto tuvimos un PIC. Un financiamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Que sacó Lee, y aparte una ayuda de la Neotropical Grassland, de una beca que es internacional, que pudimos también sacar un subsidio para bancar un poco los viajes. Sí, que esa se la otorgaron a Cande. Y bueno, un poco la idea es eso, vamos al campo. En el caso de la meseta tuvimos la gran ayuda de que nos recibieron en la estación biológica, por ejemplo. Y bueno, vamos a los sitios de muestreo, capturamos los bichos, algo que también la técnica de captura, no sé si muchos la conocen, que la hacemos con una cañita que tiene un lazo de ahorque, suena feo, pero como que las pescamos, digamos. Sí. No es dañino porque uno las agarra al cuello y con su propio peso quedan y las sacamos rápido. Y les colocamos un transmisor. Y con ese transmisor lo que podemos hacer es seguirlas a lo largo del día, que nosotros les hacemos más o menos 5 visitas por día, cada 2 horas. Entonces las podemos ver qué están haciendo cada vez que las localizamos. Las seguimos con una antena y una radio de frecuencia. Y bueno, cada vez que las localizamos vamos anotando qué están haciendo, en dónde están ubicadas, o sea, qué están usando como percha. Puede estar usando una roca, un solo desnudo, qué posición tiene, si están aplanadas o elevadas, porque eso también te da una idea de dónde están tomando el calor, si del sustrato, del aire. El microhábitat que están usando, o sea, que tienen alrededor, si es un lugar que es solo roca, si tiene arbustos y demás. Y bueno, y también vamos tomando el punto GPS, entonces nos da una referencia de si está usando mucho el espacio, si es una especie que se mueve cerquita. También estos transmisores, los que estamos utilizando, te indican cuál es la temperatura del animal. Entonces nos permite saber a qué temperatura está el bicho y después tomamos datos del ambiente para también tener esa relación. Y bueno, como este proyecto es en conjunto con gente del Centro Atómico Bariloche, el grupo de física interdisciplinaria, ellos están desarrollando otros transmisores al tamaño que necesitamos de las lagartijas. Sabemos que pueden los chicos del Fiestín. Que la idea es que graben en la memoria información sobre cómo se mueven, a qué velocidad, temperatura y luz y bueno, algunos parámetros más que nos vendría muy bien tener
a partir de la visión de la lagartija, digamos, y no de lo que medimos nosotros externamente. Así que bueno, eso también nos permite tener una información extra. Sí. Me acuerdo que a veces pasaba que se notaba mucho que algunas se movían un rango muy chiquito y otras se mueven mucho más en el territorio, eso me decías. Sí, También, bueno, sí. nosotros partimos un poco de la hipótesis de que depende del ambiente en el que se encuentra la lagartija, va a tener un mayor o menor comportamiento termorregulatorio en cuestiones de que si vos vivís en un ambiente que es súper heterogéneo, y con heterogéneo nos referimos a que hay un montón de estructuras, rocas, arbustos, suelo desnudo, va a haber una mayor diversidad térmica, porque la roca tiene distinta retención del calor que el suelo, un arbusto me genera sombra, entonces una lagartija que tiene a disposición en un rango de 2 metros cuadrados un montón de temperaturas y de cosas disponibles, de alimento incluso también, no necesita moverse tanto, medio que switchea ahí entre los lugares y estamos. Ahora, una lagartija que vive en un arenal, donde solamente tenés un arbusto cada 5 metros, y si quiero conseguir diferencia de temperatura o alimento, me voy a tener que mover mucho más. Entonces eso también es algo que vemos y por eso también trabajamos con especies que estén en distintos lugares para ver justamente qué hacen, o sea, cómo se mueven en el espacio. Sí, de Es hecho súper hemos interesante. visto en Salta, que bueno, hicimos un muestreo por ahí, que las lagartijas pasan de un sitio a otro con un arenal de por medio y son lagartijas que son netamente del roquedal, pero bueno, tenés un afloramiento rocoso acá, otro ahí, en el medio tenés arena y los animales pasan de un lado a otro, los hemos visto porque los teníamos marcados y vos ves que cómo utilizan, pero distancias enormes, pueden cruzarlas para conseguir, no sé, recursos, ir a visitar a un amigo, obvio. Me imagino tipo el piso es lava, la arena es lava. La arena es Claro. literal, nosotros sí nos decíamos eso, porque es como que van de un lado para el otro. Qué bien. Bueno, y también esto de que hablábamos de la amplitud térmica que hay en el día, nos pasó, por ejemplo, en la meseta que tuvimos que suspender la primera campaña que fuimos porque el clima cambió muchísimo, hubo nevisca, había mucho frío, y como nosotros queremos evaluar el comportamiento termorregulatorio, queríamos días lindos donde los bichos estén asoleando, que la última lagartija, o sea, escuchábamos el transmisor, está sonando, y no la encontramos, y el día ya estaba bastante feo, y claro, se había enterrado súper profundo en la arena, y bueno, ahí un poco lo que hablábamos hoy más temprano, de estos refugios térmicos y de cómo pasan el invierno. Bueno, así, o sea, se encuevan y anda a sacarla. Sí, me acordaba de esa anécdota, creo. Sí. Sí. ¿Y ustedes también hacen, a veces las llevan al laboratorio? Sí, tenemos todo, en general hacemos las dos cosas, trabajo de campo donde tomamos variables más ambientales y bueno, como contaba Cande, de comportamiento, y después tenemos toda una parte de laboratorio, porque vos en el campo las condiciones no son comparables de un lugar al otro, o sea, no es lo mismo estar trabajando acá en Bariloche que estar trabajando allá en Santa Cruz, entonces por ahí no puedes comparar exactamente, pero sí hay características que son muy marcadas y muy homogéneas en las lagartijas y uno las puede obtener en el laboratorio, donde vos podés tener la temperatura controlada, la luz controlada, si comieron, si no comieron. Eso en el campo no lo podés ver, no lo puedes cuantificar de manera que te permita hacer una cosa comparable o estandarizada, que es lo que nos gusta a veces para poder decir, bueno, esta es mejor o peor en esta situación que otra o le va mejor en tales condiciones. Entonces, bueno, sí traemos animales al laboratorio. Mira, qué interesante. Y bueno, una pregunta que surge es qué hacemos después con esos animales. Y tiene que ver con la teoría de la extinción que hablamos antes, esa que hablaba de este pseudo COVID asiático. Porque justamente cuando nosotros venimos con los animales al laboratorio, muchas veces están expuestos a enfermedades o por el cautiverio o porque se estuvieron en contacto con las otras especies que traemos. Y entonces, si bien una cosa que a uno le gustaría es siempre llevar de vuelta a los animales al campo, no estaría muy recomendado, porque si se da el caso de que una enfermedad común que tiene una de las especies, así como todos tenemos enfermedades a las cuales estamos habituados, digamos, que no nos produce un impacto grande, si hay una especie que tiene esa enfermedad y contagia a otra especie que no está habituada a esta peste,
y yo la devuelvo al campo, Sí, no, genera un no. desastre ecológico porque puedo matar a toda la población. Sí. Entonces, lo que hacemos es tratar de trabajar con los tamaños mínimos que nos permiten hacer una estadística, hacer un análisis exhaustivo que nos permita encontrar diferencias o similitudes entre las especies, y después esos animales se sacrifican de manera lo más humana posible, obviamente, y se Sí. llevan a otros laboratorios donde estudian la musculatura, el esqueleto, características. Bueno, nosotros mismos también hemos hecho trabajos sobre la estructura de los músculos, sobre la estructura del intestino, para ver, bueno, cuál es la relación con el tipo de alimentación. Entonces, se trata de aprovechar al máximo, y también la mandamos a los taxónomos que, bueno, las tienen para obtener variabilidad entre las distintas especies y así poder caracterizarlos. Sí, yo creo que está bueno también comunicar esa parte, ¿no? Como que a veces es la más polémica, pero como por ejemplo ahora está pasando también con este streaming del fondo del mar, en donde se extraen un montón de individuos y tenés las dos ramas, gente que dice, sí, sí, está bien, y antes era mucho peor, digamos, todo lo que se extraía para conocer a las especies, y hay gente que dice, no, ¿cómo? Y bueno, la verdad es que me parece que está bueno explicarlo y saber que se hace de manera ética, que siempre, obviamente, ustedes son investigadores, no andan cazando bichos por gusto, y que se aprovecha lo más posible, ¿no? Cada individuo y Sí, se obviamente. respeta también ese bicho que bueno, que dio su vida, por así decirlo, Sí, para la hace un ciencia. tiempo Sí, hay un comité de ética Sí, que sí. uno cuando pide un subsidio, cuando pide un proyecto, tenés que seguir las normas que se establecen para el cuidado animal, Ujú. y eso incluye tanto el trabajo en laboratorio, la manipulación, como la eutanasia. O sea, Sí, sí. todo el protocolo tiene que estar seguido y está evaluado, así que me parece súper bueno, porque Sí. también hace que se cumpla y que no sea Sí, también tenemos que justificar por qué necesitamos tal cantidad de animales. O sea, nosotros Mm, en general tratamos de trabajar con lo más lo chiquito que mínimo. podemos. sí. Hay algunos estudios que necesitan otra cantidad de animales para que vos puedas encontrar, porque son características variables. Ujú. Entonces, bueno, no solo nosotros cuando proponemos un proyecto nos lo evalúan otros investigadores que conocen del tema y nos pueden decir, pará, no necesitas 20 Sí. animales, con 10 te alcanza, o sí Mm, necesitas 30, no sí. 20, sino que también cuando pedís un permiso, las autoridades de fauna también evalúan qué tan lógico es tu pedido, y además nosotros ahora en todos los institutos, tanto de Argentina como de otras ciudades del mundo, tenemos un comité interno institucional que evalúa cuál es la lógica de nuestro proyecto, y lo necesitamos para poder publicar después esos Ujú, resultados. ujú. Sí, sí, que sepan que quienes están escuchando y no están tan informados sobre al respecto, que sepan que sí, que está muy controlado todo esto. Incluso hay gente que se dedica a estudiar cuál es el mejor método para eutanasiar animales, o sea, también Sí. es un tema importante. Y bueno, también quería que me cuente, porque estuvimos hablando, ¿no? De esto de los presupuestos, y esto no sé por qué no lo tenía tan pensado, pero ¿cómo viene para seguir para próximas campañas? ¿Están consiguiendo financiamiento? ¿Qué? Durísimo. Eh, Sí, sí. ¿Qué tan honestas querés que seamos? No sé, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran Mira, la contar, realidad, sí. eh, y voy a hablar como, bueno, desde parte del proyecto más general. Nosotros hace unos años, justo volviendo de la meseta, nos otorgaron un financiamiento para el cual habíamos aplicado, que es este que te decía de la agencia. Mm, Es un financiamiento a nivel nacional que permitía que hiciéramos todo el proyecto de investigación. Hasta ese momento lo que se hacía era actualizar todos los años, porque bueno, la inflación en este país siempre es algo a tener en cuenta, entonces todos mm, los años se actualizaba el valor. El año pasado nos frenaron ese financiamiento que ya estaba otorgado, y que es un financiamiento que otorga el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es mm, un organismo internacional. No es dinero que salga de las arcas, digamos, de los impuestos o de los pagos que nosotros debemos hacer como ciudadanos, sino que viene de afuera. mm, Ese financiamiento, sabiendo, o sea, el dinero llegó a Argentina, pero no fue pasado a los investigadores, hubieron cambios en las políticas. Y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es pedir financiamiento a organismos externos. Bueno, Cande volvió a presentarse para la beca, o se está presentando, Sí. para un subsidio de una ONG. Yo también estoy aplicando por mi parte para poder terminar este proyecto, porque si no nos queda un poquito sí. corto. Y bueno, es dinero
no se va a tirar al tacho porque vamos a sacar provecho de todos los datos que tenemos, obviamente, pero sí queda trunco. Sí. Y bueno, y por otro lado está el recorte a nivel CONICET general, donde, qué sé yo, ella está con una beca doctoral hoy que le va a permitir terminar su doctorado, pero el tema es qué hacemos cuando ella termine la beca, seguramente se va a querer ir afuera, pero bueno, lo ideal es que nosotros mantengamos los recursos humanos acá. Yo tuve la suerte de poder seguir mi doctorado, ingresar a carrera y poder devolverle a este país todo lo que me dio, porque bueno, uno estudió en la universidad pública, hiciste el doctorado en la universidad pública con becas del Estado, eso sí sale de nuestras arcas, y la verdad es que es un placer poder devolverlo y aparte hoy poder estar formando otros estudiantes en las mismas condiciones que a mí me tocaron. Eso en este momento no está pasando, no estamos pudiendo ofrecer temas de tesis a estudiantes porque la verdad es que el financiamiento está cortado, entonces no le puedes decir a un chico, che, mira, vos que estás todavía estudiando y estás tratando de terminar la licenciatura, financiate tu trabajo de campo porque no tengo dinero para pagarte. Eso está como haciendo una cadena que se va a ver la consecuencia dentro de unos años. Sí. Lamentablemente no va a ser ahora. Sí, creo que es como una generación que va a estar ahí perdida, un eslabón perdido. Pero bueno, esperemos que pronto cambie la situación. Sí. Esperemos. Sí. El mensaje final esperanzador. No, bueno, pero... Es esperanzador, pero no puede. No queremos. Está muy difícil dar esperanzas. También. Sí, me parece importante también hablar de esto. Creo que la esperanza por ahí es no bajar los brazos y seguir comunicando todo lo que se hizo hasta ahora, todo lo que sí todavía se puede hacer. Bueno, no sé. Yo trato de por lo menos dar un poco de voz. Sí. Bueno, yo creo que esto es justamente un beneficio o un aspecto muy positivo de esta crisis. Sí. Porque justamente el planteo es, esta ciencia no sirve, o la ciencia no es interesante o no nos produce utilidades. Y por un lado está la cosa de que nosotros vivimos en este planeta. Y como decíamos, o sea, si todas las especies de lagartijas se extinguen, lo que vamos a empezar a tener es más dengue, más zika, más un montón de enfermedades. No acá en Patagonia, todavía tenemos changüí con la temperatura, pero la realidad es que vamos a ver las consecuencias de las plagas que mantienen a raya en general las lagartijas. Pero por otro lado, también hay una realidad, la gente no conoce qué es lo que hacemos porque nosotros no sabemos comunicarlo bien. Es una pata que nos falta, o sea, nosotros hacemos una licenciatura en biología, en química o una ingeniería y no te cuentan la parte donde vos tenés que aprender a transferir los conocimientos y contarle a la gente esto que estamos haciendo. Sí. Entonces, como consecuencia me parece súper válida ver que tantas personas se suman a un streaming del fondo del mar o que hay lugar para este tipo de comunicación como lo que estás haciendo vos, me parece genial y me parece que nos enseña algo a nosotros que veníamos haciendo muy mal. Sí. No, tampoco tanto. Pero es cierto que no nos forman, sí. Uno uno comunica sus resultados. Obviamente, el final de toda la investigación siempre es un paper científico, pero el problema muchas veces es que eso queda entre científicos. Y la bajada de línea al público común, que al fin y al cabo es el que después banca estas cosas, es algo que por ahí no estuvo muy presente o no está muy presente y que creo que ahora se está poniendo más en valor y es buenísimo. O sea, ojalá que siga creciendo. Sí, esperemos que siga la oleada grande. Sí, de paso, si hay gente que te está escuchando de Bariloche, en septiembre está el Inibioma abierto, que lo hacemos acá dentro del instituto y que está buenísimo para aprender y conocer qué es lo que estamos haciendo acá en estas paredes. Pueden entrar a las redes del Inibioma a buscar toda la info. Sí, porque está re bueno para conocer justamente lo que hacemos y aparte porque, bueno, hay experimentos para hacer, cosas para aprender, es muy interactivo. La idea es poder contarle nosotros a la gente que nos rodea qué es lo que hacemos y qué es lo que hay acá en Bariloche que a veces no lo vemos. Total. Bueno, ¿quieren decir algo más para cerrar, chicas? Agradecidas por el espacio. Un placer. Y que también, bueno, contar un poco que los reptiles son un grupo medio polémico. La gente que no los conoce los tiene ahí como medio de rechazo y que no. Que esto está buenísimo, que esté el espacio para conocer y que cambie un poco la perspectiva
Sí. qué son, qué función cumplen y por qué está bueno estudiarlos y conservarlos. Sí, bueno, y creo que habíamos charlado el tema de qué es lo que puede hacer la gente en relación a esto. Y bueno, una cosa que yo creo que es fundamental con cualquier organismo vivo es que tratemos de conocerlos y admirarlos sin lastimarlos. O sea, si yo salgo a la montaña, no tratar de atrapar cuanto animal veo o aplastarlo solamente para verlo más de cerca, sino, bueno, aprender a ir más en silencio y a observar un poco más desde lejos y con respeto, porque bueno, son animales que sí cumplen una función muy importante, tanto en la naturaleza como en el servicio que nos prestan a nosotros. Así que bueno, Totalmente. eso más que nada, no los agarren de la cola. Era para decir Sí. eso. Todo el podcast para decir eso. Bueno, gracias chicas, fue un placer hablar con ustedes, la verdad. No, gracias, No, Fanny, te Fanny. mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Quienes están escuchando pueden ir a buscar el resto de los episodios en Cohabitat. Están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. No se olviden de ponerle en 5 estrellitas en realidad. Si quieren comentar, bueno, lo que les parezca, pueden poner 4 también. Comentar, en Spotify también se puede comentar, se pueden hacer preguntas. Y si quieren participar de las preguntas para el próximo episodio, me pueden seguir en Instagram en @coniwi.